Perro coraje traigo por las intervenciones extranjeras desde la independencia de Texas. Bueno, les comento. Las principales causas de la independencia de Texas son la creciente población de colonos estadounidenses, la lejanía con el gobierno de la capital, la dificultad para mantener y hacer cumplir las leyes mexicanas, el cambio de la república centralista, el descontento de los tejanos con los políticos impositivas y de restricciones de nuevas migraciones impuestos por el gobierno de Santa Anna. La guerra por la independencia de Texas se inició tras la cancelación de la Constitución mexicana de 1824, de carácter federal, y la instauración de un sistema político centralista. Al inicio de estas discusiones había diferencias sobre el alcance que debía tener la rebelión. Algunos solo querían que se restableciera la Constitución de 1824, mientras que otros exigían la independencia. Estas diferencias se resolvieron el 2 de marzo de 1836, cuando una convención de delegados tejanos decidió proclamar la independencia. La emancipación de Texas no fue reconocida por el gobierno mexicano, que envió un ejército y logró derrotar a los rebeldes y penetrar en el territorio tejano. Inesperadamente, los tejanos vencieron al ejército mexicano en la batalla de San Jacinto y tomaron prisionero al presidente mexicano Antonio López de Santa Anna. Este se vio obligado a firmar el Tratado de Velasco, que estableció el retiro de sus tropas de Texas. Las consecuencias fueron la autoridad del presidente mexicano Antonio López de Santa Anna quedó muy debilitada, ya que fue tomado prisionero en San Jacinto y obligado a firmar el Tratado de Velasco. Esto provocó su destitución por el Congreso mexicano y reemplazó por Anastasio Bustamante. El Congreso mexicano no ratificó el Tratado de Velasco y desconoció a Texas como estado independiente, declarándolo en estado de rebeldía, tras lo cual se reiniciaron las hostilidades entre México y Texas. Texas se unió a los Estados Unidos y esto desencadenó una guerra entre México y los Estados Unidos, que se extendió hasta 1848. Luego de la finalización de la guerra, México se vio obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual debió ceder Texas, Nuevo México y las Californias a los Estados Unidos. Para México, esto representó la pérdida de la mitad del territorio heredado de España en 1821. El 16 de abril de 1838 tuvo lugar el inicio de la llamada Guerra de los Pasteles, conflicto bélico en el que los franceses invadieron por primera vez el territorio nacional. Después de la independencia, varios ciudadanos franceses residentes en la Ciudad de México, entre ellos un pastelero, de ahí el nombre del conflicto, de apellido Remontel, reclamaron reparaciones por los daños sufridos en 1828, cuando oficiales mexicanos causaron daños a su local. Años después, en 1837, el ministro de Relaciones, Luis Cuevas, afirmó que el gobierno no encuentra obligación para hacer indemnizaciones cuando se reclaman por pérdidas a consecuencia de un movimiento revolucionario. Como resultado de estas declaraciones, el 16 de abril de 1838 fondeó ante Veracruz una escuadra de la Marina Real Francesa, compuesta por 26 navios de guerra al mando del almirante Bazoche. Francia envió un ultimátum al gobierno mexicano, y los franceses abrieron fuego al 27 de noviembre de ese año hacia la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Finalmente, el 9 de marzo de 1839 se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. En este, el gobierno mexicano se comprometió a pagar 600,000 pesos de indemnización para los residentes franceses, pero se negó a conceder el tratado que exigían y se ofreció al gobierno francés el mismo tratamiento comercial que se daba a otros países, el cual no incluía la libertad para comerciar al menudeo. Las consecuencias de la intervención francesa. México paga 600,000 pesos de indemnización. Segunda consecuencia, los daños al país se estimaban en 333,000 pesos. Tercera consecuencia, bombardeo de San Juan de Ulúa. Otra de las intervenciones extranjeras fue la intervención de Estados Unidos a México de 1846 a 1848,
Las causas: la guerra comenzó por la disputa que tenían los dos países respecto a la República Tejana, pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, y por último, el gobierno estadounidense intentará comprar los territorios de Alta California y Nuevo México. El gobierno estadounidense intentó comprar los territorios de Alta California y Nuevo México. El gobierno mexicano se alertó con las nuevas peticiones del gobierno estadounidense y rechazó la oferta, de manera que su presidente James K. Polk ordenó al general Zachary Taylor llevar un ejército a la frontera de Texas con México para que se estableciera en Corpus Christi en agosto de 1845. Las fuerzas estadounidenses llegaron a los territorios fronterizos en el mes de junio conformados por las tropas de Kearny, quien ocupó Nuevo México y California. Las sucesivas batallas fueron ganadas por los invasores, que avanzaron triunfantes en las batallas de Palo Alto, Resaca de Guerrero o de La Palma, Monterrey, y en febrero de 1847 sobrevino la célebre batalla de la Angostura, en la que el ejército mexicano, a pesar de tener que retirarse, también provocó la disolución del ejército de Zachary Taylor. Los esfuerzos del gobierno mexicano no fueron suficientes, pues los invasores decidieron continuar su esfuerzo bélico. Esto tuvo lugar en la batalla de Padierna, en una zona aledaña a la Ciudad de México. Los soldados se batieron el día 19 de la periferia en la ciudad. Al amanecer, las tropas seguían en sus posiciones, pero Santa Anna ordenó la retirada rumbo a la Ciudad de México, mientras que el general Valencia resultó derrotado, ya que el convento de Churubusco fue atacado el mismo 20 de agosto, mientras que Santa Anna escuchó las peticiones estadounidenses para llegar a un acuerdo y que cesaran las hostilidades. Sin embargo, le fue imposible ceder y decidió negarse al armisticio, con lo que continuó con la lucha a partir del 8 de septiembre en Molino del Rey, el día 13 en el castillo de Chapultepec. Al día siguiente se inició la ocupación de la Ciudad de México. Tras el éxito enemigo, finalmente las hostilidades concluyeron hasta con la firma del Tratado de Guadalupe y de Hidalgo. En el mes de febrero de 1848, en el que México perdió los territorios que actualmente ocupan los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma, en el que además se recalcó que México renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera se estableció en el río Bravo. Finalmente, el 15 de junio de 1848, terminó la ocupación de las tropas invasoras en el territorio mexicano. Y damos por terminado las consecuencias de la intervención de Estados Unidos a México. México perdió más de la mitad de su territorio. Alta California, Nuevo México y Texas se anexaron a la Unión Americana. México recibía 15 millones de pesos como pago por uno de los despojos territorial más vergonzosos de la historia. Se reafirmó el sentimiento nacionalista. Y bueno, esto sería todo, compañeros, y no olviden suscribirse a nuestro canal y tampoco olviden seguir a toda nuestra raza en Instagram.